Cuarto día, diálogo en Proista. Yo no sé cómo decirlo, si decirlo o si no, solo sé que pronunció mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Cuarto Día, Diálogo en Proista, donde estaremos a lo largo de estos programas desmenuzando lo que es el contenido del Manual de Encuentros de Promoción Juvenil, guía para la organización de encuentros de promoción juvenil y grupos juveniles cristianos, desarrollado e ideado por el presbítero José María Pujadas Ferrer. Mi nombre es Antonio Solache, mi Twitter es @AntonioSolac, con K al final, y mi Instagram @Antonio_Solac. También tenemos redes sociales de este podcast en Proista Radio, en Instagram en Proista Radio, igual que en Twitter, y en Facebook tenemos fanpage en Proista Radio. Nos pueden encontrar en iTunes, Spotify, Evox y en YouTube también como en Proista Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches según el tiempo que nos esté escuchando. Yo soy Delfino Cisneros y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cuarto Día Diálogo en Proista. Primeramente que nada, saludar a toda la gente que nos ha estado escuchando. Gracias por sus múltiples visualizaciones en el canal de YouTube, que es el que yo más recurrentemente sigo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Mis redes sociales, mi cuenta de Facebook, Delfino Cisneros González, ahí me puede localizar para que me mande la solicitud, me mande un mensaje dando los comentarios al respecto de este programa estilo Mesa Redonda. Y también mi Twitter es @Delfino Cisneros, para que usted también se comunique conmigo por esa vía. Tengo esas dos redes sociales. Y pues nos engalanamos, mi estimado Antonio, porque tenemos a nuestro queridísimo hermano en Cristo, Israel Arellano. El honor es mío. Muy buenos días, familia en Proista. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues un honor estar de nuevo mientras el tiempo nos está permitiendo Dios aquí para poder compartir. Mi nombre es Israel Arellano Castillo. Soy del encuentro número 80, los días 21, 22 y 23 de enero de 2005, aquí en la ciudad de Mexicali. Yo solamente manejo Facebook. Me van a encontrar como Israel Arellano Castillo, con toda la disposición y poder aportar y poder seguir aprendiendo, cómo no. Muchas gracias, Delfino, muchas gracias, Israel, por acompañarnos nuevamente en otra edición de Proista Radio. Y terminábamos, para entrar en tema rápidamente, porque tenemos un punto que es bastante largo dentro de la parte introductoria. Seguimos con la introducción todavía, aún no hemos terminado de desmenuzar la riqueza de esta parte introductoria del manual del padre Pujadas, y ahorita estamos comenzando el punto número 7. El programa pasado lo que desmenuzamos fue el punto número 6, en donde hablamos de lo que era la vivencia y la convivencia, ¿no? Estos dos aspectos esenciales para la experiencia del joven que vive su retiro de 3 días como en Proista. Y ahora nos vamos por el punto 7, que el padre Pujadas le titula Estilo y lenguaje. Ahora sí, vamos a entrar ya dentro de la temática de lo estructural. ¿Cómo se le va a hablar al joven? ¿Cuál es la manera y las formas para llegar al joven desde el punto de vista del padre Pujadas? El estilo y el lenguaje del encuentro. Y para eso el padre Pujadas en este punto número 7 maneja 2 incisos y cada uno lo desarrolla ampliamente. El primer inciso, el inciso número 1, es el estilo del encuentro, y el inciso número 2 en la página 29 es el lenguaje del encuentro. Pero vamos a comenzar con el inciso número 1, el estilo del encuentro. Estamos en la página número 27 del Manual de Encuentros de Promoción Juvenil. Dice así el padre Pujadas: se dice que el estilo es el hombre, que según el estilo es la obra. Por lo mismo, el estilo será el encuentro. Para hacer honor a su nombre, el encuentro promocional y juvenil. No lo juzguen, pues, los adultos con sus criterios. Lo que está diciendo aquí el padre Pujadas es que es un encuentro de jóvenes, por jóvenes, para jóvenes. Es decir, el adulto tiene que procurar ser una guía para que los jóvenes puedan irse por el camino del cristianismo hacia el cual va encaminado el encuentro. También es verdad que el adulto no puede meter su propia ideología, su propio pensamiento, su propia manera de sentir o de pensar. Tiene que dejar que los jóvenes mismos desarrollen su propio lenguaje para otros jóvenes. Y el padre Pujadas, este punto lo subdivide en 2 incisos, donde dice el primero: veamos por separado estos 2 condicionamientos, que es el estilo y el lenguaje.
En cuanto al estilo de promoción, las características del método son 4. ¿Cuál es el método que se va a utilizar para que el encuentro llegue a buen puerto? Es decir, que para que el encuentro o el mensaje del encuentro, que es el del evangelizar, penetre en los corazones de los jóvenes. Y él maneja 4 puntos que simplemente los voy a citar. Educar para la libertad, educar para el profesionalismo, educar con el diálogo y el último, educar formando criterios. Quiero comenzar por el primero. Educar para la libertad dentro del estilo del encuentro. Para el joven, aquella frase de todo está previsto en la adolescencia ya pasó. Su destino está en sus manos. Tendrá que tomar decisiones por su cuenta y riesgo. Además, el muchacho tiene que estar preparado para vivir en una sociedad de tipo pluralista y demasiado gregaria. Un punto de los principales del encuentro es la personalidad cristiana y el liderazgo comunitario. Este es un punto trascendente que se necesita que se preserve en el encuentro, el de educar en la libertad. ¿Hacia dónde va dirigido el padre Pujadas en este punto? Dice, hay que enseñarles a los jóvenes cómo es el mundo de hoy en día. Incluso hace 50 y tantos años que se escribió este manual, ya lo decía el padre Pujadas. Decía, los muchachos deben de estar preparados para vivir en una sociedad de tipo pluralista. El padre Pujadas lo decía en el sentido de como en el que vivimos hoy, en una sociedad pluralista de hace 50 años. Pero esa ciudad pluralista yo creo que ahora se ha triplicado, ¿no? Por los movimientos que han jalado a los jóvenes hacia esos caminos fuera del cristianismo, como ya los hemos manejado también, Delfino, como lo que son las ideologías extracristianas o incluso muchas veces anticristianas. Y el padre Pujadas dice que esta sociedad, el joven tiene que aprender a vivir en una ciudad, dice, pluralista y demasiado gregaria. Que es algo gregario, algo como que está en un submundo, que llevan al joven a no ser el mismo, sino que a pertenecer a algo que quizás lo aleja de su propia esencia. Y entonces hay que devolverles al joven su propia esencia, que el joven se dé cuenta que necesita ser original, original desde la raíz que ya tocábamos al principio en los primeros programas, ¿no? ¿Cómo lograr esto en un lenguaje sencillo para el joven y al mismo tiempo atractivo? Volvemos a lo mismo. Lo que el padre Pujadas está preguntándose de manera general es cómo hacer atractivo el cristianismo para los jóvenes en esta sociedad en la que estamos ahora viviendo, tan pluralista, tan gregaria, tan a veces sectarizada, y que los jóvenes han caído muchas veces en esa trampa de los sectarismos. Fíjate, Antonio, que ahorita que comentabas todo esto de las situaciones de las clases, porque yo lo manejo, yo prefiero decirle, me gusta más el término clases. El joven, antes de estar inmerso en este tipo de lenguaje, o sea, de educar en la libertad, de este estilo, de educar en la libertad, primeramente que nada, el joven debe de tener bien en cuenta una cosa, que esto es por libre decisión. Para vivir un encuentro, para vivir un retiro de cualquier movimiento, grupo de iglesia, retiro de colegio, escuela o lo que sea, lo primero es que la decisión está en la misma toma de decisiones de los mismos muchachos, de los mismos jóvenes. Porque si no se da esto, pueden pasar un montón de cosas, puede haber muchos estilos, muchos lenguajes, mucha convivencia, mucha armonía y todo lo que tú quieras, pero si el muchacho no está convencido, no está decidido a querer vivir una experiencia de esas, pues el retiro le puede llegar a llamar la atención, pero va a quedar como una bonita experiencia y hasta ahí. Yo creo que la libertad también tiene mucho que ver en la famosa toma de decisiones. Me quedo con la parte previa a este punto de educar para la libertad, donde le dicen al adulto, hey, no juzgues, no empieces a criticar esto. Exacto. Porque por esa historia o por esos antecedentes surge la necesidad de este manual de encuentros, porque al joven le estás diciendo cómo pensar, o le estás diciendo con otras palabras, tú no vas a pensar, yo te voy a decir cómo debes de pensar. Me gusta esta parte donde le dice, espérate, adulto, por lo que no has sabido dirigir y le has quitado esa libertad al joven, es por eso que surge esto, porque al joven, en su anhelo de decidir, de pensar, esta es una manera de decirle, cada uno piensa y actúa en base a sus dones y a sus talentos, ¿no? Y que esa parte pues lleve a un bien común. Yo me quedo con esa parte de ser libre porque tú, adulto, en tu tiempo, no lo dejaste ser. Y ahorita si lo traemos al tiempo de hoy, está sucediendo muy parecido, ¿va? Al joven lo estás saturando para quitarle esa libertad, ¿va? Y le estás vendiendo libertades falsas.
que al final del día lo está haciendo esclavo de muchas cosas, lo comercial, lo material, o tristemente en las ideas, ¿verdad? Al grado de ver cómo ves a una niña con un pañuelo verde luchando por el aborto cuando ni siquiera sabe realmente de qué se trata todo este contexto, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la parte que yo puedo contribuir en la libertad, ¿no? No te metas, porque por esas decisiones que hiciste o tomaste, el joven está ahorita como está. Quizás otro punto también sea enseñarles al joven en esa libertad cómo, sin ellos mismos darse cuenta, los adultos extra cristianos fuera del cristianismo se han estado metiendo en su psique, en su vida, y han estado manejándoles su propia libertad, a lo mejor incluso con el mismo permiso de los jóvenes, pero porque los jóvenes no habían abierto los ojos, como tú lo dices, por ejemplo, en algo como marchar con pañuelos verdes o exigir el aborto, que está en la boca o en la conciencia de un joven que no se da cuenta que quien está detrás de esa consigna son adultos que están manejando al joven a su gusto, impidiéndole al joven realmente desarrollarse en su propia libertad de pensamiento y de conciencia. El punto número 2 dice educar para el profesionalismo. El joven, dice el padre Pujadas, siempre mira adelante. Hay que formarle, pues, para el profetismo. El profeta cristiano es un hombre plenamente de este mundo y totalmente orientado hacia el cielo nuevo y tierra nueva. Con los muchachos hay que considerar siempre en el encuentro la coyuntura concreta de los hechos en el punto preciso en el que el futuro les dará significación. Aquí lo que el padre Pujadas creo que está tratando de decir con esta explicación sobre educar para el profesionalismo es hacerle entender al joven que él es profeta. Ya habíamos tocado este punto también, Delfino, que a veces tenemos la mala idea de que el profeta es aquel que adivina el futuro. Y dice la Sagrada Escritura, no, el profeta no es el que adivina el futuro. El profeta es el que vive el presente, el que ilumina el presente, el que anuncia, decías tú, y denuncia en algún momento dado. Entonces es lo que les está diciendo el padre Pujadas, hay que educar al joven también a que sepa ser profeta, y dice, con los muchachos hay que considerar siempre en el encuentro la coyuntura concreta de los hechos en el punto preciso en el que el futuro les dará significación, que los muchachos sepan en dónde están parados, ¿no? Y cómo en donde están parados ellos mismos deben de ser capaces de convertirse en ejes de cambio para la sociedad que están viviendo, en ejes de reestructurar quizás el tejido social que poco a poco en su propia realidad se ha ido desvaneciendo, ¿no? Y que ellos mismos pueden ser la punta de lanza para ellos, pero para eso hay que concientizar al joven, hay que entrar en sus corazones y decirles, para que tú realices eso, para que tú seas un profeta, alguien que anuncia, denuncia, alguien que ilumina al presente, ilumina a los demás en el camino, debes de enterarte que la única manera de iluminar es a través de Cristo, y no a través de un Cristo en una imagen crucificada, sino de tú ser el reflejo de ese Cristo para los demás. Ahorita cuando hablabas de profesionalismo y ver cómo Cristo debe de introducirse en lo más recóndito del corazón del joven, yo lo he visto con gente de éxito, y cuando yo me refiero a éxito no me refiero a que sean millonarios, ricos, etcétera, pero sí he visto que han triunfado con sus vocaciones. He visto cómo el encuentro es una escuelita, es una escuela de vida. Es una escuela de vida que te lleva, sí, a sentar las bases para tu trabajo, pero también lleva a sentar las bases para tratar a la persona como debe de ser, basado en el Evangelio, basado en la famosa regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Eso es lo que nos enseña el encuentro, y eso es lo que nosotros como emproístas, es lo que tratamos de hacer. O sea, eso de educarnos en el profesionalismo va no solamente en la situación, y creo que para que lo entiendan, no nomás para que seas exitoso en tu camino laboral o en tu camino de vocación, sino en tu vocación completa, tu vocación integral, como ser humano, como hijo de Dios, como esposo, como hijo, como arquitecto, como ingeniero, como maestro, como abogado. Incluso hay gente que ha vivido el encuentro y que su vocación ha girado hacia la Madre Iglesia, y que hemos tenido sacerdotes que ahorita ya están ejerciendo y que son emproístas. O sea, triunfar para vivir en plenitud, y no una plenitud de riqueza, sino una plenitud de fortalecimiento personal. Te sientes a gusto con tu trabajo, pero también te sientes a gusto contigo mismo porque sabes que estás siguiendo los parámetros del Evangelio, estás siguiendo los parámetros que en algún momento Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces es englobar, y todo eso te lo enseña Encuentros de Promoción Juvenil. Yo siempre he creído de una manera hacer lo que nos toca hacer, ¿no? Y parece una frase tan sencilla, pero pues es un reto del día con día, ¿no? Y la vocación pues abraza pues en general a las áreas, de lo general a lo particular. Yo creo que aquí en tema de profesionalismo agregaría la palabra de coyuntura, que es algo que es al corto plazo. O sea, no es un manual como la universidad, vaya, estoy llevando la materia en tercer semestre de la carrera, para que cuando ya egrese a la universidad empiece a aplicar mis prácticas y mi profesión, pues a largo plazo, sino dice coyuntura concreta de los hechos, es ya, en el corto plazo, en cuanto lleves el encuentro, ya sales listo para las armas, para vivir desde incorporarte a tu comunidad, de vivir tu apostolado. Entonces esto surge del padre Pujadas, de que, señores, no es un manual con las intenciones de a ver, ahí cuando tengo una chance lo lean, es ya. No te metas, adulto, porque esto ya requiere que el joven evolucione y modifique su pensamiento, porque el joven te lo está pidiendo a gritos. Porque si esto se lo vendes cuando tengas chance, cuando gustes, no. Mira, aquí está por... No lo va a hacer. Yo hago más hincapié en esa frase, coyuntura y concreto, sin tanto divagar, sin tanto proyectarse, que es concreto a los hechos y que eso va a dar un significado diferente al joven. Se va a sentir pleno, se va a sentir digno, si lo quieres ver de esa manera. Interesantísimo, es la profundidad que siempre hemos insistido, ¿no? Que tiene esta parte introductoria del manual, como por ejemplo en el punto siguiente, educar con el diálogo, que me parece una de las cuestiones esenciales y centrales de la importancia de cómo llegar a los jóvenes, ¿no? Dice el padre Pujadas, hablando la gente se entiende. Una de las cosas de que más se quejan los muchachos es el poco diálogo que tienen con sus padres y con los mayores. A este propósito dijo Pablo VI, muchos hablan hoy de los jóvenes, pero pocos hablan a los jóvenes. ¿Acaso no saben? ¿Acaso no se fían? Un deber apremiante nos obliga a hacerlo. Me encanta esta frase del Papa Pablo VI, que es una constante en el padre Pujadas, ¿no? Mencionar al Papa Pablo VI seguramente porque lo tenía ahí a la mano en ese momento, que también es otra de las cosas que hay que aprender del manual y del padre Pujadas, escuchar a nuestros mayores del momento. Pablo VI era del momento del padre Pujadas. Quizás a nosotros ahora nos toca retomar las palabras de ahora nuestro pontífice, ¿no? El Papa Francisco. Quería yo retomar las palabras del Papa Francisco sobre esta cuestión de los jóvenes. El Papa Pablo VI en su momento dijo, muchos hablan hoy de los jóvenes, pero pocos hablan a los jóvenes. Y el Papa Francisco hoy en día les dice a los jóvenes, hagan lío. O sea, hagan ruido, sean capaces, como dice Israel, sean capaces de salir, pero ahorita, ya, ahora. Continúa el padre Pujadas diciendo, hace falta escuchar a los muchachos para bien suyo, pero no menos para el nuestro. Por lo que dice el documento de Medellín, nuevamente vuelve a Medellín el padre Pujadas, que la juventud enuncie valores que renuevan las diversas épocas de la historia. La hora de las reflexiones espirituales, meditaciones y mensajes en el encuentro es para que hablen los dirigentes. El resto del tiempo es para que le hablen los muchachos. Es decir, dentro del encuentro, para el padre Pujadas existe la necesidad imprescindible de que el muchacho, que ya lo decíamos también Delfino hace unos programas, de que el muchacho se exprese. Dice el padre Pujadas, hay momentos del encuentro que son exclusivamente para llevarlos a cabo con una determinada estructura, no rígida. El momento de la charla que hable el charlista, este momento para los coordinadores. Pero dice, pero el resto, dentro de toda esa estructura de encuentro, el resto, donde no entra en particular un sacerdote, donde no entra en particular un laico, un charlista, el coordinador, el resto es para los jóvenes, que ellos se expresen. Y él dice, no tanto para que sepamos que aprendieron,
sino que ahora para que el encuentro, para que los mismos coordinadores, para que los adultos nos enriquezcamos y aprendamos de ellos. Entonces creo que es una de las partes esenciales en donde el padre Pujadas dice, es que también el encuentro es momento, no nada más para que el joven escuche, es también para que el joven hable, se exprese, se abra, que el joven diga qué siente, qué quiere, en dónde se siente que está parado, a qué no pertenece, a qué le gustaría pertenecer, y solo así el encuentro se puede enriquecer y puede ayudar el encuentro al joven, no antes de que el joven se abra completamente al encuentro, porque abrirse al encuentro es de alguna manera enriquecer el encuentro para ayudarle al encuentro a que el joven se conecte directamente con Cristo. Al joven, ¿cómo lo quieres tener contento? Déjalo que hable, déjalo que se comunique. Te voy a citar una frase que usábamos en mi carrera, en comunicación, cuando estudiábamos comunicación en la facultad. Esta frase se la escuché una vez a un maestro y me encantó. Y de hecho siempre que hablo sobre la comunicación, siempre me gusta citarla. Y así tal cual, la comunicación nos lleva a una evolución, la cual a la larga nos lleva a una plenitud. Tú quieres tener contento a un joven, tú quieres que un joven hable, tú quieres que un joven se exprese, déjalo que lo diga todo. Puede decir muchas incoherencias, puede decir muchas tonterías, puede decir un montón de cosas, pero es todo lo que trae guardado y que a veces no lo sabe manejar y no lo sabe expresar. Es ahí el punto de inflexión donde uno ya con la experiencia es donde uno lo puede empezar a guiar por este camino de encuentro con Dios. El manual surge de escuchar a los jóvenes. Exacto. El manual surge de escuchar un clamor, de un grito del joven, de manifestación. Creo que no sería congruente hacer un manual sin escuchar al joven en el proceso. Y la otra, siempre voy a dar el ejemplo de trasladarlo a estos tiempos. A pesar de tanta tecnología, tantas redes sociales, me atrevo a decir que es cuando menos se ha escuchado al joven, ¿no? Realmente escucharlo. No perder de vista que eso surge por escucharlo y tiene que terminar con ese enfoque de escuchar al joven. Y yo creo que eso que acaban de comentar ambos viene muy en relación al siguiente punto, donde el padre Pujadas lo titula Educar formando criterios. Dice el padre Pujadas, la juventud precisa más de criterios de seguridad que de buenos consejos. Es más fácil dar consejos y echar frases bonitas que en un momento aquietan y admiran, pero no convencen. Los criterios son la expresión genuina de los principios. Las normas más pragmáticas cambian muchas veces según las circunstancias. Los criterios más seguros permanecen firmes y desarrollan la personalidad. Los primeros criterios que tiene siempre presente el encuentro son los axiológicos, que son los que enseñan a conocer los valores, su jerarquización y motivación. Los criterios de la eficacia, que son los que enseñan a hacer la elección de los medios de mayor eficacia para conseguir con mayor éxito los objetivos. Yo creo que esto recae en la frase de no te quedes con lo que te dicen. No te quedes con lo que te comentan, no te quedes con lo que escuches, ve más allá. Lo que escuchas, lo que te dicen, tiene mi papá una frase muy sabia que me la dice desde pequeño, me dice, de lo que escuches no creas nada, de lo que veas solo el 50%. Como diciendo, forma tu pensamiento crítico. ¿Por qué yo creo que es tan importante este punto? Porque los jóvenes tienen la idea que así se la han vendido en el mundo secular, que la religión es un medio de control mental, es un medio de control de almas, de espíritus y de criterios. No se te permite pensar fuera de la caja. Es el pensamiento que se tiene sobre la religión, sobre la Iglesia Católica, cuando la historia de la humanidad nos demuestra que la Iglesia Católica es radicalmente lo contrario a ello. No hay, yo creo, una institución que te anime más a desarrollar un criterio propio y un pensamiento libre que la Iglesia Católica. Yo se los comentaba a los jóvenes hace apenas un par de días. Les hice esta pregunta concretamente. ¿Saben quién inventó, qué persona o personalidad o institución inventó las universidades? Entonces ninguno de los jóvenes, todos universitarios, me supo contestar esto, ¿no? Y les dije, las universidades fueron inventadas aproximadamente en el siglo XI por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que fundó la universidad, el concepto de universidad en donde se plantea el desarrollo de un pensamiento universal, de un criterio amplio.
y les comentaba, no hay mayor riqueza en pensamiento filosófico, científico que dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica a lo largo de la historia de la humanidad, por lo menos a lo largo de los últimos 1500 años, es la que más le ha dado a Occidente un pensamiento único y original. Lo que quiero decir con esto es que esta parte de educar para el criterio, de invitar a cada joven que forme su propio pensamiento, es algo esencial dentro de la Iglesia Católica. Son las bases mismas del cristianismo, y nada más que leer algo como el último libro de la Biblia, ¿no? Nada más como leer el Apocalipsis, en donde todo el Apocalipsis invita al escritor, a quienes lo están leyendo, a formar su propio criterio, a que no se dejen ir con lo que les está diciendo el imperio reinante, y les está diciendo en todo el Apocalipsis, no les crean, la bestia es aquello que quieren hacerles creer. Ustedes que somos nosotros y la bestia son ellos, como diciendo, forma tu propio criterio, salte de la caja, atrévete a pensar. Y pienso que los jóvenes muchas veces no abrazan una idea como el cristianismo porque piensan todo lo contrario a esto. Dicen, no, pues es que el cristianismo es simplemente una manera de querer cerrar mi manera de pensar para encajonarme en sus propias ideas. Cuando el cristianismo es todo lo contrario, es no, salte de la caja. Piensa por ti mismo, forma tus propios criterios, forma tus directrices de pensamiento y aprende a jerarquizar a través de ahí los valores para que puedas alcanzar la verdadera libertad, que es el saber encontrar el camino hacia el bien. Y ahí vas a descubrir en esa libertad que el bien es la entrega a tus hermanos. Y curiosamente estamos viviendo unos tiempos totalmente distintos a los que el padre Pujadas vivió cuando hablaba del criterio. Hoy en día se supondría, por todo el nivel o el nivel de acceso a información que tenemos, por todas las plataformas a veces por haber donde podemos tener información pues, al dedillo de todas las cosas, pero parece que es al revés. Parece que ahora las tecnologías y los medios de comunicación lo que están generando es todo lo contrario. Te están generando que no tengas un punto de criterio, un punto de juicio, porque a fin de cuentas el criterio es un juicio obviamente fundamentado. Yo siempre les digo a los muchachos, ustedes tienen un celular inteligente para que el celular inteligente haga todo por ustedes, cuando debería ser al revés. Tú deberías de sacarle provecho a las nuevas tecnologías para formarte un mejor criterio del cual nosotros teníamos anteriormente. Hoy los jóvenes pudieran formarse un criterio totalmente basado en la información. Desafortunadamente volvemos, estos tiempos lo que nos genera es que el criterio o el juicio, como le quieran decir, no lo han nublado porque nos venden otro tipo de ideologías, otro tipo de cuestiones, otro tipo de situaciones, etcétera. Pero lo que te enseña Encuentros de Promoción Juvenil es eso precisamente, es tener un criterio bien fundamentado. Pero la fundamentación de los criterios, ¿cuál es? Nuestro queridísimo y amadísimo Dios. Simplemente lo que escuché en un encuentro de 3 días es, vamos viendo que el mismo joven invitarlo a ver qué tan cierto es, ¿no? Que él lo descubra en la práctica, porque en el encuentro lo van a ver palpable, en el ejemplo de alguien que está al frente y comparte y da un tema y comparte una experiencia. Pero el joven, para terminar de arropar y de creer, por eso viene la palabra pragmático, que tengo entendido que es a la práctica, ¿no? Una persona más pragmática es porque es más práctica, lleva más a la práctica la teoría. En pocas palabras, ¿cómo voy a llegar a ello? Pues de la teoría, y eso lo dice el método para ver que no está separado la iglesia de la ciencia. Pues el método científico, aparte de una observación, etc., lo vienen hipótesis, teorías, leyes, pero ¿cómo llegas a una ley? Pues cuando ya lo compruebas con la práctica. Entonces, a celebrar al joven que no estás distanciado de la ciencia, no estás distanciado de nada más de que lo que te estamos diciendo, te invito a que lo lleves a la práctica y que tú te des cuenta, que veas lo cierto que es eso que se estuvo comunicando en este encuentro. Esa libertad de invitarte a que tú lo descubras, no imponerlo, porque el joven cuando le impones ya no le es atractivo. Yo les puedo compartir así rápidamente una experiencia. Cuando de cierta manera me hago las paces con Dios, por decirlo así, tuve 2 opciones: volver a mi anterior comunidad, que eran de hermanos separados, o ir a la iglesia católica. ¿Saben cuál fue la diferencia? La libertad, porque en uno me dijeran, tienes que amar a Dios, y en la otra, en la iglesia católica, me dijeron, si tú quieres, bienvenido. Esa libertad, si tú quieres, bienvenido. Ah, caray, ¿qué no me vas a decir que me voy a ir al infierno? No,
bienvenido, yo te voy a abrazar con amor, pero bienvenido. Entonces esa parte al joven lo hace más atractivo, que a lo mejor buscan el guiar al mismo camino, pero la inclinación fue a esa invitación de si tú quieres. Y esa parte, al descubrirlo en el apostolado, en el servicio, en seguir en encuentros, a llevarlo a la práctica, como dices tú, Delfino, terminas enamorándote y te quedas, ¿no? Aquí con lo que estamos comentando creo que nos damos cuenta, ¿no?, de la importancia y la profundidad que guarda esta parte introductoria del manual. Con ello terminamos los 4 puntos que dice el padre Pujadas que caracterizan al encuentro, al estilo del encuentro en sí. Pero a continuación, el padre Pujadas menciona 3 puntos, desarrolla 3 puntos que se refieren ahora al estilo juvenil del encuentro. Los anteriores 4 puntos eran en cuanto al encuentro en su generalización. Pero ahora en cuanto se refiere a lo juvenil, a la parte que tiene que ver con cómo enamorar a la persona en esa época cronológica de desarrollo que es la juventud. Entonces dice el padre Pujadas, señalamos los principales puntos que se refieren dentro del encuentro a la parte juvenil, al estilo juvenil del encuentro, que son 3, la autenticidad, la audacia y la alegría. Son importantísimos estos puntos. La autenticidad. Esta palabra, dice el padre Pujadas, es sumamente grata a la juventud de hoy y afecta tanto al concepto filosófico de la mismeidad, o sea, de ser uno mismo, como al estilo. A los jóvenes les encanta que les digan las cosas claras, sin tapujos, pero rehúye lo mismo los tabúes que las chabacanerías. El estilo del encuentro es franco y espontáneo, pero siempre digno. Yo creo que esto lo hemos visto mucho nosotros mismos en los encuentros, ¿no? Donde a veces pensamos que simplemente por hablarle al joven con palabras altisonantes, con eso es suficiente para que el joven se sienta identificado. Y el padre Pujadas lo que está diciendo es, oye, ¿sabes qué? No se trata de elevar la manera en que vas a hablarle a los jóvenes a tal punto que el joven no te vaya a entender lo que estás diciendo, pero tampoco se trata de que tú quieras rebajar al joven hacia un nivel por debajo de lo que es la dignidad de alguien que se dice, en este caso el que está hablando, se dice representante de Cristo, se dice que está hablando ahí en voz de Cristo. Entonces creo que el padre Pujadas aquí maneja, hay que ser auténticos, pero no hay que caer en la vulgaridad. Entonces hay que ser uno mismo en el estilo, de tal manera de encantar a los jóvenes, de ser claros y sin tapujos. Pero de aquí, de esto que estoy leyendo, la pregunta que me viene es desde la perspectiva de ustedes. ¿A los jóvenes les sigue gustando que les digan las cosas claras y sin tapujos? ¿Siguen teniendo esa capacidad de escucha y de comprensión? Que hay algo muy importante aquí. Este punto lo pone el padre Pujadas después de los criterios, de educarlos en criterios y de educarlos en el diálogo. Tiene sentido, porque si los jóvenes no han sido primero educados en criterio y en el diálogo, no van a poder aceptar las cosas claras y sin tapujos de manera directa, sin sentirse ofendidos cuando lo que se les pretende es mostrar una realidad que quizás no se las han enseñado de esa manera allá afuera. Entonces mi pregunta es, ¿los jóvenes aún buscan eso? ¿Que se les hable con claridad y sin tapujos? Yo te lo puedo decir por pura experiencia de estar metido en las aulas ya casi 6 años, que aún funciona, aún se puede. Yo soy de los que habla y dice las cosas tal cual son, pero si no te gusta, mejor yo prefiero que te hagas a un lado, porque si tú no estás de acuerdo con lo que se está diciendo o con lo que yo trato de hacer y tú no estás de acuerdo, no te gusta, yo te pido 2 cosas. 1, quédate, escucha y haz tú y forma tu criterio. O 2, si no te gusta y no quieres pensar y razonar un poquito, hazte a un lado porque hay gente que sí lo quiere. Ahora, otra de las cosas que también es, el joven hoy en día es un poco más frágil en cuestiones sentimentales. Y esa fragilidad hace que de repente el criterio se les nuble. Tienes que saber un poquito mediar y hablarles con autenticidad, o sea, siendo tú, mostrándote tú como un ser humano que también sufre, se acongoja, también llora y también ha fracasado,
como ellos lo han hecho, porque ellos a veces también ellos fracasan y sienten que lo que han hecho es totalmente el mal de los males y que se van a ganar al infierno. Y es donde yo les digo, tú no sabes, pero yo también ya viví eso y lo viví de otra manera peor. Entonces, cuando tú te presentas por ese lado, con esa autenticidad de decir, yo también viví lo que tú estás viviendo, o estoy viviendo, o pasé por eso, pero salí esto, es ahí donde empiezan ellos a formarse el criterio de decir, yo sí puedo hacerlo. Pues te digo, sí funciona ahorita la autenticidad de esa manera, pero también hay que saber manejar a los jóvenes hoy en día. Y estas generaciones han sido formadas bajo el signo del paternalismo. No quiero que le pase nada a mi niño porque no quiero que sufra lo que yo he sufrido. No, al contrario, déjalo que sufra para que aprenda un poquito y para que empiece a ejercer lo anterior, lo que hablamos, ¿no? Para que empiece a ejercer su criterio. De ahí, créeme, Antonio, que la autenticidad va a salir solita. Hablarles conciso, al grano y sin tanto aspaviento. Yo no tengo tanta experiencia en el trabajo con jóvenes. Me refiero como al caso de Delfino, la docencia. Mi experiencia más que nada es ya con el profesionista, recién egresado. Uno de los retos que me ha tocado es que al joven, al darle una instrucción directa, tengo que decirle por qué la tiene que hacer. Y es algo nuevo que antes a nuestras generaciones, por ejemplo, ve a atender esto y resuélvelo. Y lo hacías, ¿va? Y ahorita al joven, no es que si no le dices no lo vaya a hacer, sino que le tienes que explicar la bondad de hacerlo. Porque si no el joven no lo ve atractivo y no desarrollas las habilidades o algo que le pueda dar un valor agregado a esa tarea. A lo mejor el joven te puede dar otra manera, de una manera diferente, más eficaz de cómo lo vienen trabajando y porque el joven ahora trae tecnología y la aprovecha y puede ser más eficiente en el tiempo. Desde este punto de vista que ahora, desde tu experiencia, el joven busca la funcionalidad de lo que está haciendo, es decir, busca las cosas desde el punto de vista o quizás un poco superficial de para qué van a servir y no tanto en qué me van a ayudar. Sí, pues de hecho, si vas a hacer una mezcla en el tema del servicio y con el trabajo, yo te puedo concluir que para ser atractivo y que no se sientan robotizados, inertes y se distraigan, tienes que vender la bondad de las cosas. ¿Cómo le vendes un cristianismo en el cual es darse a los demás así directo, sin tanto adorno? Pues tiene que ver la bondad y lo tiene que ver en corto plazo y después en más adelante. Igual en el trabajo. Más allá de que un joven no tenga las herramientas básicas, es porque le vea lo atractivo a lo que está haciendo y que sienta que está siendo parte de, no como años anteriores que era soldado, era militar el asunto. Hazlo porque lo tienes que hacer, ok, aunque a lo mejor no sé qué impacto tenga, pero lo tengo que hacer porque de aquí como. Ahora el joven se puede dar el lujo de, como vive con sus papás, pues si no trabajo en la bronca, me ayuda a mi familia. Quisiera ver más allá, porque ya no me interesa sacar una casa, me interesa comprar experiencias, me interesa viajar, me interesa conocer lugares nuevos, aprender nuevos idiomas. Sí, al joven tienes que hablar directo, pero vendiéndole la bondad de lo que va a hacer. Muchas gracias. El siguiente punto, y estamos a punto de terminar esta parte del manual, habla de la audacia y la define el padre Pujadas. El éxito es hijo de la audacia. A los jóvenes no les gustan las medias tintas. Ser o no ser, esta es la cuestión para ellos. Su temperamento está hecho para la aventura y el riesgo. Y el joven hay que señalarle siempre metas más altas, siempre pide cuerda. Sin grandes ideales, los jóvenes auténticos se aburren. Digan lo que digan, el joven cuando más da más, es cuando más se le exige. Se decepciona de sus padres el día que éstos dejan de exigirle. Solo protesta o porque éstos no tienen razón o por el estilo con que lo hacen. El encuentro, al recordarles que fueron un día ungidos en la frente por el bautismo y la confirmación, les enseña a ser descaradamente católicos. Creo, Israel, que esto va muy de la mano con lo que acabas de mencionar, donde los jóvenes están buscando lo bueno de lo que están haciendo, no tanto los beneficios, sino la bondad de manera más profunda, la bondad en la raíz más esencial de lo que es el concepto en sí. No tanto qué tan bien está o qué tan mal, sino qué de bueno hay detrás de todo ello.
vuelve el concepto que ya habíamos manejado prácticamente desde el programa número 1 del Fino, la radicalidad. Vuelve ese concepto, no les gustan las medias tintas, y lo dice el joven, hay que señalarles siempre metas más altas, siempre pide cuerda. Justo lo que estabas diciendo, Israel, siempre el joven, necesitas decirle las cosas, pero quizás también el joven lo que está buscando mientras tú se las está diciendo es ¿qué tan alto crees que soy capaz de volar? ¿Hacia dónde crees que tengo la capacidad de llegar? Pero quizás al joven no hemos sabido educarlo en el criterio como para que él mismo sepa alcanzar sus propias metas. Y aquí el padre Pujadas lo dice de una manera en como el Papa Francisco lo comenta. El Papa Francisco dice, hay que hacer lío. Hay que hacer un desmán, pero como cristianos. Y el padre Pujadas dice, hay que ser descaradamente católicos, radicalmente cristianos, auténticamente hijos de Dios, auténticamente entregarte por el otro. Creo que no hemos hablado mucho de las experiencias de jóvenes que han vivido encuentros al día de hoy. Y a mí me llamó la atención de jóvenes que quizás no eran el perfil para vivir el encuentro, era carismático, sino eran jóvenes que ya estaban establecidos en comunidades, en parroquias. Y en las pocas entrevistas que ya tenía con algunos de ellos, me decían, es que está bien fregón, porque es así como debe ser, dicen. O es o no es. O sea, al que en su momento pudiera hacer vamos a decirlo así, un curso más, un encuentro más. O sea, el agrado fue de que es que esto está fregón, porque eso no es. Eso yo creo que la palabra descarado es o eso no es, y lo dice en el Apocalipsis, o sea, fríos o calientes, porque pues si no te vomito, ¿no? No puedes tomar consideraciones, un muchacho que sea mujeriego, ¿no? Yo sí creo en Dios, pero pues es que me gustan mucho las mujeres y pues no puedo dejar andar con una con otra. No te engañes, eso no es carro completo o no, o sea, si no, no te preocupes, pero pues allá verás tú con tu vida tibia, ¿no? Esa tibieza en tu vida en general. Es parte de la tibieza que ahora se les vende a los jóvenes en las nuevas ideologías, ¿no? En las ideologías actuales donde se vende este discurso falso, en donde, bueno, a veces, por ejemplo, no estoy a favor de la vida, estoy a favor del ser humano, estoy a favor de que todos somos hijos de Dios. Bueno, pero hay excepciones porque, bueno, ¿qué pasa si la mujer? Entonces, no, ¿es o no es? ¿Qué es lo que está dentro del vientre? ¿Es o no es vida? O sea, no hay medias tintas, ¿no? Y para terminar, en este inciso número B, la alegría, que yo creo que es esencial en esto de encuentros de promoción juvenil. Dice el padre Pujadas, los muchachos de por sí y en sus formas son muy alegres. Por eso, el encuentro promueve la alegría como método y como estilo. Como los médicos, dice, sonría y todo irá mejor. La alegría es recomendación del Señor. Vivan alegres porque esto es lo que quiere Dios, según 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18. La sana alegría, cuando no viene de Dios, puede también llevar a Él. El Vaticano II, en el mensaje de los jóvenes, compara a estos con la Iglesia. La Iglesia posee lo que hace la fuerza y el encanto de la juventud, la fuerza de alegrarse con todo lo que comienza. Y yo creo que es parte del lenguaje esencial de los jóvenes. No se puede llegar a los jóvenes si no es a través de la alegría, pero de la alegría auténtica, no falsa, de la alegría no aparente, sino de la alegría espontánea, ¿no? Cómo en la alegría se demuestra la realidad y la verdad del mismo Evangelio. Y termina el último párrafo, un factor de alegría es el canto y la música. Cantar ayuda a expresar los sentimientos, es pensar sintiendo. Hay momentos en que hay necesidad de poesía, de compensación, de relajamiento. Promueve un ambiente de apertura y de amistad. San Agustín dice que el canto es el lenguaje de los enamorados. Al encuentro se recomienda llevar instrumentos de música y toda una serie de cuestiones, ¿no? Pero la importancia de, si es para jóvenes el encuentro, entonces hay que actuar como los jóvenes. No todo es monotonía dentro de la iglesia, que es lo que mucha gente piensa, que es hincarte, rezar, darte golpes de pecho. Yo siempre les digo a los muchachos, yo no concibo al joven triste, apachurrado o agüitado, como decimos nosotros, ¿no? Lo concibo alegre. Y esa alegría es lo que
de esa manera tú estás transmitiendo el amor de Dios a otras personas. ¿Quién dice tú que una sonrisa, quién dice tú que solo un gesto de cariño, de alegría, muestras el verdadero rostro de Dios? Esa es una de las cosas que enamoran de cualquier retiro y de cualquier movimiento. Un joven alegre no es igual a ser un payaso, ¿no? La alegría es una característica de una persona feliz y no necesariamente alegría se entiende por contar chistes, ser payasos, ¿no? Hay momentos para todo, para madurez, pero si imagínense estar siguiendo a Cristo sin ser alegres, sin ser felices, ¿no? Creo que pues sería incongruente. O sea, el atractivo del cristianismo es darte a los demás a pesar de todo, el sacrificio, pero algo interesante, ese ingrediente es la alegría, ¿va? Lo hago porque me siento pleno, porque soy feliz. Decía un sacerdote, a veces preferimos vivir en la esclavitud que nos da el confort, que vivir en la libertad que nos da los sacrificios, ¿va? Y en esa libertad pues, nos da alegría, nos da el darnos a los demás. La alegría no son puras carcajadas, simplemente una sonrisa tranquila, serena, puede darle paz a un joven que necesita ser arropado, ¿no? Y es algo característico del joven, la alegría. ¿Por qué no podría ser característico de un encuentro para ellos mismos, no? La alegría va de la mano en esta felicidad y se puede darle un color cada quien como lo tiene, ¿va? Pero es muy diferente a bromear con las cosas serias del encuentro, con un evangelio, bromear con una hora santa, tratar de darnos a notar para que los demás se rían. No, simplemente es contagiar con esa alegría. Pues con eso nos quedamos, con la alegría que se debe de vivir en el encuentro y abrazados por la primera carta a los tesalonicenses que menciona el mismo Padre Pujadas. Vivan alegres porque esto es lo que quiere Dios. Palabra de Dios y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Las redes en el mar, mi timón ya desde hoy lo tomará.